Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Maldonado y soy profesor de la materia Análisis Multimedial del Mundo Contemporáneo, y junto con todos los profesores y directivos de los CENS 455 y 456 y de las escuelas primarias para jóvenes y adultos 701 y 710 que funcionan dentro de los penales 21, 41 y 57 de la ciudad de Campana, queremos agradecer enormemente este espacio que nos ofrece FM Santa María para que podamos seguir en contacto con nuestros estudiantes durante esta cuarentena. Esperamos también que disfruten de una nueva emisión de este programa que llamamos con mucho cariño Palabras que Liberan. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy queremos comentarles sobre una efeméride muy importante que es el 20 de junio. Mi nombre es Betiana y les voy a compartir unas palabras alusivas sobre este día. Luego, la profesora Claudia les va a leer un poema llamado 20 de junio. Por último, Daniela les va a explicar un poco sobre Manuel Belgrano como educador. 20 de junio, Día de la Bandera. El Día de la Bandera se conmemora cada año en Argentina el 20 de junio. Esa fecha es feriado nacional y día festivo dedicado a la bandera argentina y a la conmemoración de su creador, Manuel Belgrano, fallecido en ese día de 1820. La fecha fue decretada por Ley 12.361 del 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso por el entonces presidente de la Nación Argentina, Roberto M. Ortiz. A partir del año 2011, por decreto nacional, dicho feriado es inamovible. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué es la bandera de Argentina? La bandera de Argentina es un símbolo nacional de la República Argentina. Es el distintivo más reconocido de este país a nivel internacional. Está compuesta por 3 franjas horizontales de igual tamaño, siendo de color celeste las franjas superior e inferior y blanca la central. En el centro de la franja blanca lleva un sol con cara humana. La actual bandera argentina se basa en la diseñada por Manuel Belgrano a partir de los colores de la escarapela nacional argentina, que era celeste y blanca. Fue izada por primera vez en la ciudad de Rosario el día 27 de febrero de 1812. Fue adoptada como símbolo patrio de las Provincias Unidas del Río de la Plata el día 20 de julio de 1816 por el Congreso General Constituyente de San Miguel de Tucumán. En Argentina se definió como Día de la Bandera el día del fallecimiento de Manuel Belgrano, el 20 de junio, como conmemoración del prócer, muerto en 1820. La bandera mía se parece al cielo, es azul y blanca con el sol en el medio. ¿Cómo no quererla como yo la quiero? Sin ella el retrato de mi patria veo. Por eso al mirarla flotando a los vientos, de orgullo y de dicha se me ensancha el pecho. Por eso al mirarla siento un solo anhelo, ser justo y honrado, ser valiente y bueno. Recordando la vocación educadora de Manuel Belgrano. El Gobierno Nacional ha decidido que el 2020 sea dedicado en recordatoria del 250 años de su nacimiento y 200 de su fallecimiento, a honrar la memoria del gran Manuel Belgrano. Entre tantos méritos le cabe haber sido el pionero en promover la educación popular gratuita para niños humildes. También tiene el mérito de haber abogado en la creación de escuelas para niñas
convencido en que su formación no debía reducirse a la preparación para el matrimonio de tareas hogareñas por decisión paternal. En 1794 se autorizó el comercio con naves extranjeras y se crea el Consulado de Buenos Aires para, entre otros propósitos, controlar dicha actividad. Es designado secretario del nuevo organismo un joven criollo de 24 años, educado en España, en la Universidad de Salamanca, y muy fluido por las nuevas ideas, Manuel Belgrano. Fue traductor del francés de las doctrinas fisiocráticas, las ideas económicas de moda de aquellos tiempos. Su padre era un hombre de fortuna, enriquecido con la actividad comercial, el contrabando. En sus escritos económicos opinará: no puedo decir bastante mi sorpresa cuando conocí a los hombres nombrados por el rey para la junta. Todos eran comerciantes españoles. Nada sabían más de su comercio monopolista, a saber, comprar por 4, vender por 8. Se refería así a sus colegas del consulado, en su mayoría comerciantes monopolistas que defendían ante todo sus intereses personales. Las cosas no eran fáciles para Manuel. Era un funcionario americano de la corona con ideas progresistas. Su misión oficial era defender los intereses retrógrados de España. Logró, sin embargo, un equilibrio que le permitió aprovechar las medidas liberadoras de la corona, las cuales no tuvo remedio de admitir por las circunstancias internacionales. Ello favoreció claramente a los grupos dispuestos a operar por fuera del comercio de la metrópoli, una de las motivaciones de la insurrección de mayo. Es de resaltar que el cargo de Manuel Belgrano había sido distinguido por España. Le hubiese permitido amasar una considerable fortuna, ya que de él dependían los permisos de embarcar y desembarcar los productos del comercio. Su compromiso con la revolución de su patria fue un gesto de desprendimiento remarcable que le valió, junto con la gloria, una oprovista miseria. Fueron importantes las iniciativas de Manuel Belgrano en el plano de la enseñanza. Entre ellas el proyecto de considerar la enseñanza gratuita en la campaña y la necesidad de crear escuelas náuticas de comercio, dibujo e hilados. Sus propuestas formaban parte del informe anual presentado al virrey, a las demás funciones de la corona y a los comerciantes de Buenos Aires. Su vocación de educador lo llevó a propugnar allí la repartición de cartillas entre los labradores para aumentar la exportación de frutos de país, en particular de la agricultura y la ganadería. Asimismo, consideraba una cuestión de primer orden dejar de ser un país que exportaba materias primas para convertirse en una nación de la manufactura, mantener las infinitas clases del Estado, lo que se conseguiría si contentamos con vender o cambiar o permutar las materias primas. Los países más cultos se esmeran en manufacturar sus materias primas para luego venderlas. La corona era renuente a gastar dinero en esas iniciativas, por no elevar el nivel profesional y cultural de los criollos para evitar su competencia con los españoles, por lo que la mayoría de esos proyectos nunca se pusieron en práctica. Para Belgrano también se propuso dar un reglamento a dichas escuelas. Creó un sistema para que no haya acomodo y se haga un concurso de oposición en el cual los educadores tenían que presentarse al concurso con sus antecedentes de idoneidad para que sean elegidos quien esté más capacitado, porque valoraba mucho el rol docente. Procuraba
inspirar a sus alumnos el amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de amor a la verdad y a la ciencia, horror al vicio, inclinación al trabajo y desapego del interés. Tendrá gran cuidado en todo lo que se presente con aseo en su persona y vestido. De Belgrano se tomó en cuenta en los años como un prócer se lo reduce al rol de creador de la bandera y de mediocre conductor de ejércitos, sin tomar en cuenta las mencionadas ideologías que en cuanto al momento histórico no fueron tomadas en cuenta, ya que el virrey quería monopolizar las manufacturas de España, entonces no daba la capacitación a los criollos para ser competencia con los españoles. Entonces tenía muchas ideas progresistas que no fueron tomadas en cuenta, y la historia mostró de que es más que un creador de la bandera. Entonces lo que queremos expresar es estudiar a cada prócer para ver cuáles eran las ideas más importantes y de admiración. Mandamos un saludo y esperemos que pronto vuelvan las clases presenciales. Gracias por escucharnos. El fallo del Tribunal de Casación que se dictó el 9 de abril quedó sin efecto por una nueva resolución que sacó la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. ¿Nos podrías contar de qué medidas se trataban y a cuántas mujeres y disidencias se les otorgó? Bien, este fallo que vos nombrás viene a suspender o dejar sin efecto en realidad otra resolución que había habilitado de alguna manera un reclamo colectivo de personas detenidas que solicitaban el arresto bajo medidas morigeratorias, o sea, bajo la prisión preventiva o otras modalidades de un arresto diferente al encarcelamiento propiamente la cárcel, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? A través de distintos casos que se mediatizaron, empezó un reclamo social que de alguna manera entendía que a través de noticias falsas había una liberación masiva de presos, y obviamente esto repercute a nivel político en las distintas instituciones y en las distintas esferas de los poderes estatales, y impacta también en las resoluciones judiciales. Entonces, este último fallo viene a suspender o dejar sin efecto esa resolución. Como para historizar un poquito más, cuando en realidad la cárcel, digamos, es una forma de cumplir las condenas, pero existen medidas alternativas al encarcelamiento, como ya saben, la prisión domiciliaria, después hay por caución, hay distintas formas, ¿no? Cuando arranca como el estado de pandemia por el COVID-19, nosotros tenemos hacia el interior de las cárceles un problema muy grave, que es una crisis humanitaria, por lo menos en la Argentina y a su vez en provincia de Buenos Aires, que da cuenta un poco de que las condiciones en las que viven las personas hacia el interior de las cárceles son inhumanas, ¿sí? Entonces tenemos por un lado instituciones que son del Estado y que no brindan las garantías necesarias para que esas personas que cometieron delitos o que están sospechadas de haber cometido delitos y que son alojadas hacia el interior tengan garantizados derechos humanos básicos como alimentación, higiene, celdas no hacinadas. Entonces, por un lado tenemos ese contexto. Por otro lado, tenemos contexto global, pandemia, un virus que nos afecta, ¿sí? Y que a su vez afecta específicamente o con mayor eficacia, por decirlo de alguna manera, a ciertas poblaciones, que van a ser determinados como grupos de riesgo, ¿no? Esos grupos fundamentalmente son adultos mayores, ¿sí? Adultos mayores, personas con problemas cardiorrespiratorios, mujeres embarazadas, ¿no? Como hay un listado, yo soy abogado, no soy médico, entonces no quiero ahondar, pero desde las ciencias médicas se entiende que hay ciertas personas que son más vulnerables frente al ataque del virus. Tenemos dos realidades entonces, ¿no? Pacientes de riesgo en todo el mundo, ¿sí? Que va a afectar a distintas personas a donde se encuentren. Hay personas que están en la casa, hay otras que están en situación de calle, y hay otras personas que están detenidas, ¿sí?
¿Qué hacemos con esas personas que están detenidas cuando en la propia institución estatal, que es la cárcel, no se pueden garantizar las medidas que el propio Estado establece como necesarias para prevenir la propagación del virus? Entonces, si el Estado nos pide que nos lavemos las manos, que usemos barbijo, que limpiemos con lavandina y que hagamos un distanciamiento social, más el aislamiento obligatorio, el propio Estado da medidas que no puede garantizar a la población que guarda, ¿no? Entonces es un poco el escenario. En ese marco es que se empieza a problematizar la pandemia hacia el interior de los penales. Pero a la vez, las personas que son pacientes de riesgo, estén donde estén, necesitan mayores cuidados. Entonces, por eso es que se empiezan a pedir a nivel individual distintos arrestos domiciliarios, por entender que en muchos casos los domicilios de estas personas eran un lugar que de alguna manera iba a garantizar mejor su derecho a la salud que adentro del penal, donde ni siquiera el propio Estado lo podía hacer. Entonces los pedidos arrancan de manera individual para estas poblaciones, ¿sí? Para evitar, primero, la afectación a la vida y a la salud de estas personas, y segundo, el contagio por no poder garantizarse en los penales. Esos pedidos a nivel individual, como empiezan a crecer y se empiezan a identificar cada vez más, sepamos que del año pasado ya había un fallo de casación que reconoce cuáles son todas las condiciones inhumanas de detención de las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires y establece la necesidad de empezar a despoblar las cárceles por el hacinamiento y la sobrepoblación que tienen. Entonces, digo, allá había un proyecto que entendía que había ciertos grupos que tenían que ser desencarcelados. Por ejemplo, mujeres que conviven con sus hijos hacia el interior de los penales, hijos e hijas de menos de 4 años, y también aquellos embarazadas. Digo, ya había mesas de diálogo problematizando la salud de personas detenidas y a su vez de ciertos grupos que se entendía que no podían estar en el penal. Cuando comienza el estado de la declaración de pandemia, esos grupos obviamente se ven exacerbado su riesgo o la posibilidad de que se dañe su salud o su derecho a la vida. Entonces, no tiene lógica lo que venía sucediendo y dentro de los instrumentos legales se pueden colectivizar reclamos, ¿no? Entonces, de habeas corpus individuales que solicitaban estas medidas, se pasa a un habeas corpus colectivo, que fue presentada por las distintas defensorías y con amicus de la Comisión Provincial por la Memoria. Entonces este juez analiza eso y establece, y dice, como tiene lógica, en tanto argumentación jurídica, digo, ¿no? Es como, es un ABC de quienes son abogados o conocen como el sistema jurídico tiene formas de operar. Cuando uno va desgranando esas formas, tiene sentido, ¿sí? De lo individual lo colectivizamos. Es prevenir la propagación del COVID y de evitar las muertes de estas personas, ¿sí? Entonces, digo, en general, nosotros en la vía extramuros, por llamarlo de alguna manera, nos rigen como las libertades individuales vinculadas a lo social, ¿no? El derecho a transitar, el derecho a ir a trabajar, el derecho de moverte, el derecho a hacer un montón de cosas. Hoy nosotros vemos limitados estos derechos, ¿sí? Porque rige un principio sanitarista. ¿Qué quiere decir esto? Hoy va a primar lo sanitario, ¿sí? En tanto epidemiología y como, bueno, más vinculados a como desde esa lógica, por sobre el derecho a la economía, el derecho a un montón de otras cosas. Entonces, hoy se estructura o se prima o se jerarquiza la prevención de la salud, ¿sí? Y medidas sanitarias por sobre otros derechos, sin colapsarlo, digo, sin entrar en colisión, pero jerarquizando. Por eso estamos en aislamiento obligatorio en nuestras casas, ¿no? Porque se entiende que lo sanitario y lo social tienen que primar sobre el resto. En la cárcel en general rige un criterio de seguridad, ¿sí? Esto no debería ser así. Pero, entonces, por criterio de seguridad, priman sobre los derechos a la educación y las personas detenidas no pueden estudiar en algunos casos, ¿no? Por criterio de seguridad no se puede tal cosa. Por criterio de seguridad, ¿y qué pasó? Estas disposiciones a través del DNU, que son disposiciones nacionales, vienen a impactar en todas las instituciones, tanto privadas como públicas. Y la cárcel es una institución pública del Estado, entonces, ¿por qué medida se podría establecer un criterio distinto? Hay distintas perspectivas. Yo me paro desde una posición anticarcelaria, en ese sentido, en general, digo, de cómo entiendo a la cárcel. Para mí la cárcel produce dolor, no es posible tener o generar una cárcel mejor, pero bueno, también entiendo que es un sistema que se ha establecido como responsabilización social para ciertos actos, entonces lo entiendo, pero bueno, si esto es un proyecto político, tengamos las políticas públicas necesarias y seamos coherentes para
estas medidas caigan para todos los lugares. Digo, si queremos prevenir la salud, ¿cómo una persona con problemas cardiorrespiratorios de más de 60 años que está detenida, digo, con qué argumentos se va a denegar eso si lo que rige es un criterio sanitario? Que empieza a jugarse acá es el tema de la construcción de la peligrosidad, la construcción de que en la cárcel se alojan los peligrosos. Entonces, en ese sentido, esas construcciones que son mediáticas, que son también desde los sistemas de justicia, que son de las propias políticas públicas, empieza a jugar en el imaginario social y en el palco moral de las personas, y a su vez se fundamenta con muy pocos casos, ¿no? Como los medios de comunicación traían casos horribles, que en general es lo que se hace, pero cuando uno logra salir de foco, obviamente a mí me duele cada vez que hay una muerte, cada vez que hay un femicidio, pero la otra vez, como hay gente que me conoce y que sabe que yo laburo, primero yo laburé muchísimo tiempo en cárceles, laburando con mujeres cis y personas travestis y trans. Y durante muchísimo tiempo también especializo o me dedico más a cuestiones vinculadas al género, atendía a muchísimas víctimas. Entonces, sigo teniendo una perspectiva anticarcelaria por más de que he atendido y he laburado como profesional con víctimas de feminicidio, con sus familiares, todo. No es incompatible, o sea, no es que lo que gana el delincuente lo pierde la víctima y que estar del lado de uno implica estar del lado del otro, ¿no? No es un juego de suma cero como en esa lógica, se establece de esa manera. En realidad tenemos sistemas que organizan nuestro Estado y para que no sean arbitrarios, ¿sí?, y demagógicos, hay que sostenerlos con coherencia. Entonces, en ese sentido creo que va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, vos nos contabas de cómo viven, bueno, en este caso también es importante que vamos a hablar de mujeres cis y trans y travestis, porque en los medios de comunicación masivos se hablaba todo el tiempo de los presos, van a ser liberados los presos. Bueno, visibilicemos esta parte también de la población, y en qué, digamos, yo quería preguntar, bueno, en qué condiciones viven, ¿no? ¿Se cumple el aislamiento social en los penales? ¿Cuáles son las condiciones sanitarias y de higiene? Vos ya contaste un poco, pero es importante, digamos, como también para que los oyentes entiendan por qué es tan importante que se le dé domiciliaria a las personas que se les pueda dar domiciliaria, ¿no? Sí, eso que mencionás, digo, creo que es propio de las lógicas patriarcales que entienden el masculino como un universal, ¿no? Ese todos, que de alguna manera supuestamente incluye a todas las personas, yo como varón cis siempre estoy seguro que ese todos me incluye, ¿no? Yo digo, no sé, todos, yo sé que yo estoy incluido en tanto colectivo, pero también en tanto individualidad. Eso no necesariamente, digo, si yo digo presos, que es un término que hay que problematizar, ¿no? Ahora si querés podemos hablar de eso, sabemos que estamos hablando necesariamente de al menos varones cis que están alojados en unidades penales. Tal vez también ese O o ese masculino universal incluye a feminidades trans o a feminidades cisgénero, pero tal vez no necesariamente. ¿Qué sucede? Que esto lo da cuenta Angela Davis. En general, las cárceles fueron creadas para el tratamiento de masculinidades cis racializadas, no cualquiera, porque la cárcel está atravesada por la clase, además de género. Angela Davis también da cuenta del carácter generalizado del castigo, ¿no? Ella hace una continuidad entre lo que es la esclavitud hacia pueblos afrodescendientes y lo que sucede en las cárceles, que no es muy distinto a lo que sucede en Argentina, ¿no? El tema es que en Argentina el racismo opera con otra lógica, porque tenemos fundamentalmente los procesos xenófobos, racistas en realidad, están atravesados fundamentalmente, digo, por la clase y cómo se ha generado a través de etiquetamiento, etcétera. No voy a entrar en eso porque no tiene sentido en este momento, pero sí digo, la cárcel hacia el interior encuentra varones jóvenes, cis, racializados, ¿no? Provenientes de sectores vulnerables. Entonces, la mayoría de la población, sí, es verdad, es esa. Pero también hay otras poblaciones, como es el caso de mujeres cisgénero y de personas trans que están detenidas. Sí es un grupo menor que al de varones cis, pero no por eso menos importante, y no por eso
necesario dejar nombrar las problemáticas y las consecuencias del encierro hacia estos grupos porque son muy específicas, ¿no? El encarcelamiento de mujeres y de feminidades trans ha ido creciendo en la Argentina en los últimos años, fundamentalmente a través de procesos globales, como es la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra la trata, que impacta en muchos casos contra mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales, de cual perspectiva se paren estas propias personas, y a su vez de cómo impactan como todos estos procesos más globales en nuestros territorios, ¿no? En Argentina, bueno, el encierro o el sistema penal se organiza, digamos, en Buenos Aires, sistema bonaerense, ¿no? Con cárceles de varones y mujeres, ¿no? Son 63 los espacios de encierro que existen en la actualidad y espero no sigan creciendo porque también es un problema que no resuelve los factores de fondo, ¿sí? Sino que son respuestas de acting out, dice David Garland, como una respuesta negatoria al encarcelamiento, pero bueno, organizan cárceles de varones y mujeres, ¿sí? Esta es la forma en cómo el Estado, digo, porque es necesario que se establezca que el Estado es la cárcel, ¿no? La cárcel es una institución pública. Entonces, bueno, hagámonos cargo. ¿Qué pasa? La cárcel tiene como la capacidad de generar un efecto silenciador de las problemáticas hacia su interior, ¿sí? Los muros, de alguna manera, vienen a silenciar todo lo que sucede hacia adentro, salvo que les ciudadanos tengamos miedo de que esa peligrosidad que se ha construido, que vive o habita hacia ahí adentro, pueda salir, como es este caso, ¿no? Y recién ahí nos preocupamos por la cárcel, lo que sucede ahí adentro. Digo, porque a su vez se renuevan constantemente los debates. Hace 300 años que hay cárceles en general, en la Argentina de un primer momento, el Cabildo de 1810 de Argentina, que está ahí en Capital Federal, también tenía una cárcel. Entonces, como empezamos a problematizar un poco más y hagámonos cargo, digo, como población y como Estado nosotros decidimos que la forma de responsabilización social es la privación de la libertad. Bueno, en tanto institución pública, garanticemos las condiciones, porque se hace como un borramiento de que la cárcel es una institución pública, lo es, y espero jamás se privaticen, ¿no? Bien, cárceles de varones, cárceles de mujeres, pero no necesariamente hacia el interior de esas cárceles van a estar estas personas. Yo laburo no solo de una teoría anticarcelaria, sino desde una teoría o una perspectiva queer e interseccional, ¿sí? Estoy en un grupo de políticas queer, lo pueden buscar Paul Queer en Instagram y en Facebook, que lo dirige Moira Pérez, y nosotros de esta manera analizamos todo esto, ¿no? Los sectores de alojamiento los organiza el Estado. Sin embargo, nosotros tenemos en Argentina una ley de identidad de género. El género es fluido y autopercibido, ¿sí? Sin embargo, esto no necesariamente se correlata de cómo el servicio penitenciario bonaerense organiza las poblaciones hacia el interior de los penales. Entonces, ojo cuando hablamos cárceles de varones y cárceles de mujeres, porque no necesariamente hacia el interior de esos lugares van a haber únicamente varones y mujeres. Y esto tiene particularidades, porque ser una marica, ser puto, ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, ser trans, ser mujer migrante, ser una persona transmigrante, hacia el interior de los penales genera dinámicas específicas que en general se traducen en violencia, que impactan contra esas personas, que también resisten, que también eso es necesario marcarlo. Pero bueno, entonces, cárceles de varones, cárceles de mujeres, que no necesariamente hacia el interior alojan solo varones y mujeres. Y a su vez, en cárceles de varones, comillas, hay anexos femeninos que alojan mujeres cis, según el SPV, ¿no? Y también pabellones de diversidad sexual. Entonces, estos pabellones están en cárceles de varones. Recordemos lo que decía Angela Davis. Las cárceles están preparadas para el tratamiento de masculinidades cis. Esto genera un montón de problemas en la atención de salud sin perspectiva de género, en las violencias y sexistas hacia el interior de los penales, en las requisas abusivas, en los abusos sexuales. O sea, son todas formas de dominación que existen en la vida extramuro, porque digo, en las escuelas primarias también pasa, en las escuelas secundarias también, en la calle, el acoso, en nuestro trabajo. Sin embargo, se exacerba hacia el interior de los penales. ¿Por qué? Porque la cárcel, en tanto institución total, en los términos de Goffman, habilita ciertas dinámicas que generan violencias específicas, que es necesario problematizar, ¿no? Que esto es como un tema muy extendido. Hace poco di una clase que la pueden encontrar en YouTube, que la di con Josefina Alfonsín de la PPN, en un seminario de la UNLP, se llama Encarcelamiento de mujeres cis y personas trans en la Argentina, lo buscan en YouTube y ahí pueden ampliar un poco más sobre estas temáticas, ¿no? Pero bueno,
Estos, yo dije, 63 espacios de encierro en Buenos Aires. 5 son exclusivos para, comillas, mujeres, y 9 son anexos femeninos hacia el interior de cárceles de varones. De estos 14 espacios, 9 fueron creados o empezaron a usarse, a destinarse para esta población a partir de 2005 con la desfederalización del delito de tenencia o venta de estupefacientes. Entonces, la guerra contra las drogas impacta de manera directa por cómo se sitúan nuestros territorios y cómo las fuerzas de seguridad se despliegan en nuestros territorios, impacta justamente en el encarcelamiento de mujeres. Por la falta de perspectiva de género en las decisiones judiciales, por cómo se persigue los delitos de narcotráfico, donde no se busca desmantelar las redes, que en general son transnacionales, sino que se busca criminalizar, en esta guerra contra la droga, en esta necesidad de mostrar que en realidad está habiendo eficacia en la persecución y en la seguridad de estos delitos, a mujeres, generalmente jefas de hogar, ¿sí? Mujeres cis o personas trans. Las personas trans en general, en su mayoría son migrantes, pero si no, y como para que entiendan cómo es esto, me ha pasado escuchar testimonios de una mujer que básicamente, perdón la palabra, pero estaba cagada de hambre, necesitaba darle de comer a sus hijos y le ofrecieron, todo esto en como barrios vulnerabilizados y atravesados por violencias y por la policía y por un montón de cosas, ¿no? Le ofrecen que lleve una bolsa, no pregunta mucho, y digo, eso fue el delito, no fue violento, fue... Sí, es un delito, sí, bueno, problematicémonos qué pasa con la venta o tenencia de estupefaciente y cuáles son las consecuencias. Es otra discusión. Pero digo, esta chabona no mató, no violó, como para que pensemos también, para empezar a distinguir, porque se universaliza todo y no analizamos las consecuencias de cada delito y qué implicancias tiene. Digo, esta flaca que necesitaba darle de comer a sus hijos, ¿sí? Que llevó una bolsa, terminó siendo detenida. ¿Qué implicó eso? La fragmentación de la estructura familiar. Que todos esos niños empiezan a ser institucionalizados en un montón de lugares. Las violencias que se ejercen contra ella por haber sido privada de libertad. Las consecuencias que tiene el haber pasado por una cárcel, es decir, no más trabajo en el futuro si en algún momento tuviste una posibilidad, porque está todo el estigma del haber estado detenido. Digo, hay un montón de cosas que implican el encarcelamiento, las violencias específicas que se ejercen, cómo salir, cómo reorganizar, creo que en tanto proyecto político es necesario dar cuenta de todo esto, ¿no? Derogar esa ley y pensar la problemática de la feminización de la pobreza de una forma más estructural. ¿Cómo se refleja la desigualdad de género en el sistema penitenciario? ¿Hay privilegios, digamos, en esta división que vos decís de hombres, ¿no? O sea, de penitenciarios de hombres y de mujeres? ¿Hay diferencias? ¿Hay privilegios para los hombres o no? Bueno, eso está muy estudiado, digo, por las criminologías feministas o por los feminismos anticarcelarios. Viste que hace poco hubo como el feminismo murió. Bueno, hay distintos feminismos, hay distintos movimientos, como todo movimiento social. Yo me paro desde la teoría queer o de un feminismo anticarcelario, y eso implica entender, como dije, que no hay una cárcel mejor, que no es posible, y que el encarcelamiento produce consecuencias específicas para estas poblaciones. Que, bueno, recomiendo la clase esa porque, digo, está más ampliada en tiempo y ahí problematizamos un poco más las consecuencias del encarcelamiento. Pero Davis y las criminologías feministas dan cuenta del carácter generalizado del castigo, ¿no? La ficción de la rehabilitación social, esto de que cuando uno entra a la cárcel en realidad es para rehabilitar, las teorías anticarcelarias la critican un poco, ¿no? ¿Qué van a decir? Para las mujeres, la cárcel, en tanto mujeres que se apartaron no solo de la norma social que les correspondía por ser mujeres, sino a su vez que cometieron un delito o están sospechados de hacerla, la cárcel va a tener como fines específicos para estas mujeres. Es decir, que la forma de rehabilitar a una mujer cis, en tanto castigo penal con estas lógicas y de esta perspectiva, es lograr que esas mujeres salgan siendo buenas mujeres, buenas madres, buenas esposas y, cuando la atraviesa la clase, buenas sirvientas, ¿no? Esto puede sonar un poco problemático, lo podemos seguir charlando. He escrito yo sobre esto junto a Moira Pérez y hay otros estudios también, entonces, ¿pero qué quiero decir eso? Natacha Walla da cuenta de la continuidad del reformatorio religioso, ¿sí?, hacia el interior de los penales. Es decir, el castigo a las mujeres, en realidad, cómo se ejerce el tratamiento penal a las mujeres está muy atravesado por la moralidad, que es algo que también sucede afuera, ¿no? Cómo tenés que ser, cómo debería ser, cuando te apartás o no de la norma. Entonces,
la normalización y el control hacia las mujeres cis, hacia el interior de los penales, se exacerba, ¿no? Y va a haber como dinámicas específicas de violencia que van a impactar contra estas personas. Recomiendo, porque nos queda poco tiempo, que lean informes de la Comisión Provincial por Memoria, hay uno, el último es del 2019, va a salir próximo del 2020, que lean los de la PPN, que lean informes que han producido las propias personas que están detenidas a través de las asociaciones familiares o informes de organismos internacionales. Digo, está completamente descrito cuáles son las condiciones inhumanas de detención. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Hola, les habla Claudia Paul, profe de lengua. Hoy les voy a hablar del lenguaje, el lenguaje como construcción social. El hombre desde sus inicios ha vivido en comunidad. En su formación, en el desarrollo del trabajo y actividades conjuntas, surgen los sonidos articulados que más tarde se convertirían en el lenguaje que conocemos hoy en día. Así nace el lenguaje humano y se constituye como el principal vehículo de comunicación para las relaciones interpersonales. Incluso tiene una ciencia encargada de su estudio, la lingüística. El lenguaje es un sistema abierto e inacabado y evoluciona junto con la sociedad. Nos define como nación y como cultura, ya que de acuerdo a la variante de la lengua que hablemos, se nos asociará de inmediato con un determinado país o región. Muchos fenómenos contribuyen al enriquecimiento de nuestro léxico. El nivel de escolarización, o sociolecto, la región geográfica en la que vivimos, o a lo que denominaremos dialecto, y la edad de los hablantes, o sea, el cronolecto. Es inevitable que ante nuevas realidades surgen nuevos vocablos. De ahí que la lengua sea tan rica y que evolucione al mismo tiempo que evoluciona la sociedad. Podríamos poner como ejemplo de esto al lenguaje inclusivo. Consideres o no que es correcto, la realidad social nos indica que hoy se encuentra instalado socialmente en algunos sectores y no podemos negar que con el uso de la tecnología y las redes sociales, en esta vorágine de ahorro lingüístico, abreviaciones y nuevas palabras surgen y se convierten en algo común y de conocimiento general. Me pareció muy interesante, para hablar del buen uso o el mal uso del lenguaje, compartir con ustedes un discurso de Roberto Fontana Rosa sobre las malas palabras. Este discurso fue durante el Congreso de la Lengua Española que tuvo lugar en Rosario, Santa Fe, en noviembre de 2004. Fontana Rosa fue un escritor y uno de los humoristas gráficos más importantes de la Argentina. Rosarino, conocido en el ambiente como el Negro, creador de muchos personajes. Quizás el más conocido sea Inodoro Pereira. El Negro comienza su intervención en este congreso con una defensa del uso de las malas palabras y dice: la pregunta que me hago es ¿por qué son malas las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? ¿Son malas porque son malas de calidad? O sea, cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. ¿Tienen actitudes reñidas con la moral? Sí, obviamente. Pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos que en un principio eran buenos, pero que la sociedad las hizo malos. Tal vez nosotros, al marginarlas, las hemos derivado en palabras malas. ¿No es cierto? Cuando yo decía lo que tal vez eran de mala calidad, arriesgando una teoría francamente disparatada, no parecería ser el caso, porque muchas de ellas, cada vez que se las escucha, más saludables y más fuertes, al punto que en alguna época, y creo que se les sigue denominando palabrotas, con un aumentativo, al menos en Argentina, lo que no deja de ser un reconocimiento. Eso creo que es lo que el reflejo de muchas de esas palabras, una expresividad y una fuerza que difícilmente las haga intrascendentes. No es que haga una defensa incondicional y quijotesca de las malas palabras. Algunas me gustan, otras no, continúa Fontana Rosa. Yo me acuerdo que en mi casa, mi señora madre, mi vieja, no decía muchas malas palabras. Era correcta. Mi viejo, en cambio, era en ese aspecto lo que se llamaba un mal hablado, que es una interesante definición de alguien que es mal hablado, cosa que no era mi viejo, que se expresaba muy bien, pero como era un tipo que venía del deporte e iba a barrios terribles, entonces realmente usaba muchas malas palabras. También se llamaba boca sucia, una palabra un poco antigua, pero que se puede seguir empleando.
Eran otras épocas, ¿no? Había unos primos míos que jamás decían malas palabras, que a veces venían a jugar a mi casa y decían, vamos a jugar al tío Berto. Entonces iban, se escondieron en una habitación y puteaban. Lo que era la falta de televisión en esa época, ¿no? Hay palabras, de las denominadas malas palabras, que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonto puede incluir un problema o disminución neurológica. Y aparte hay otra cosa, el secreto de la palabra pelotudo, ya universalizado. No sé si está en el diccionario. Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas. Podría ser un retirero de fútbol. Es un pelotudo porque traslada pelotas. Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo. Anoten las maestras. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Hay una palabra maravillosa que en otros países está exenta, porque todos los países tienen malas palabras. Esa palabra es carajo. En navegación, el carajo era el lugar donde se colocaba el vigía en lo alto de los mástiles, de los barcos para avisar tierra o lo que fuere. Entonces, mandar a una persona al carajo era estrictamente eso. Acá apareció como mala palabra, al punto que se llega a los eufemismos de que se decía caracho. Es de una debilidad absoluta y una hipocresía, ¿no? Entonces, cuando a veces hay periódicos que ponen el senador fulano de tal envió a la M a su par y pone puntos suspensivos, la triste función de esos puntos suspensivos, realmente el papel absurdo que están haciendo ahí merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Esa es la otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, porque es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Analicen las docentes. En la R, porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana, la falta de posibilidad expresiva. Cerrando el discurso, ya el negro dice lo que yo... cerrando el discurso, ya el negro dice: lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles, incluso para descargarse, para dejar de lado el estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer, repito, una teoría ni nada de eso, lo único que yo quería reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas. Vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémosla al lenguaje que las vamos a necesitar. Así terminaba Fontana Rosa su discurso. ¿Y ustedes? Si tuvieran que salvar una de las llamadas malas palabras, ¿cuál salvarían? Los dejo con esa reflexión. Nos vemos en el próximo encuentro. Hola, hoy les vuelvo a traer otro poema del mismo autor, Camilo Blajakis, que se titula así: Villas, la vida en un mundo aparte o así seguir apartado del mundo. Familias numerosas, o mejor dicho, madres solteras con muchos hijos. Los cascotes que inventan caminos hacia el barro no temor de los tobillos. Pilones de basura por acá y por allá. Esqueletos de autos robados ya desmantelados, saqueados y prendidos fuego. El disparo en una esquina, 10 disparos de respuesta en la otra. Charlas de vecinas a través del alambrado mientras cuelgan la ropa en la soga. Che, ¿te enteraste que lo mataron a fulano? Sí, que a Mengano le reventaron el rancho en la madrugada. La policía y sus cacerías. La iniciación sexual bien temprana, los guachos, las pibas. El comedor que se redujo a tan solo una merienda por día. Los que se van a trabajar con sus bolsitos y sus bicis y sus ojos tristes y cansados. La mayoría de la juventud que abandona la escuela sabiendo que San Martín lo único que hizo fue posar para el billete de 5 pesos. Las madres que lloran la muerte del hijo chorro, en velorio propio y ajeno.
Más patadas que gambetas en el campeonato de fútbol, los domingos a la tarde. El aire intoxicado por el porro cortado que está vendiendo hoy la tranza. Los evangelistas y sus gritos. Los perros persiguiendo las motos. El guiso salvador del mediodía, el mismo guiso a la noche. Lo que quede de guiso, mañana. Uno con las últimas Nike al frente, 2 acá a la vuelta, 10 en el fondo. El micro que recorre los penales lleno de novias, de hijos, de madres y padres. La cumbia poniéndole ritmo a la miseria. El amanecer y los carros. El amanecer y lo que todavía siguen de gira. Los muchos sueldos flacos destinados a un celular, a ropa nueva, a disfrazar la pobreza. Maradonas que mató a la policía, que están en cana o laburando en una fábrica y que derrochan su magia, pero en una canchita de barro. La avenida y su frontera, que divide de la villa del mundo. Rezos que ruegan exiliarse a la sociedad. El sonido anestesiante de la lluvia maltratando las chapas. Los extranjeros de la clase media que vienen a comprar droga y se van descalzos, sin plata, pero con droga. Las velas ripiéndose en los mini santuarios con las fotos de los pibes que murieron a manos. Paredes que recuerdan sus hazañas. Mujeres que modelan ante la pandilla. Amor inconsciente, pero puro. Niños que se convierten en padres. La religión de odiar a la muerte, a la yuta y 2 de sus devotos a bordo de un superauto seguramente robado. Habitantes que se conocen todos. Secretos que saben todos. Engaños imposibles de ocultar. Panorama de vida que siempre tiene olor a celda, a plomo, a trabajo en negro o en gris, o a traje de encargado de limpieza. Es la villa, es otro mundo, es vivir apartado. Hola queridos alumnos, soy Leonardo y bueno, espero que estén bien y aquí estamos retomando un nuevo contacto a través del aire de radio. En esta oportunidad me gustaría hablarles de las sorpresas con las que podemos encontrarnos respecto del aprendizaje del idioma inglés, ¿no? Que es lo que generalmente nos une en clase, además de otras cosas, por supuesto. Bueno, no vamos a ver nada muy distinto a lo que veníamos hablando, tal vez, en estos encuentros, pero en esta ocasión el detalle que marca la diferencia, me parece, va a ser la ubicación geopolítica del relato, podríamos decir. Y es que vamos a hablar el inglés desde la perspectiva cubana. Así es, en Cuba también se habla inglés, más allá de nuestros prejuicios y del encono natural de los cubanos con todo lo que tenga que ver con los yanquis, ¿no? Y para muestra basta un botón, me decían a mí de chico. Tengo el recuerdo de una entrevista que no voy a poder precisar en qué oportunidad fue, que vi en la televisión, pero sí recuerdo que se trataba de uno de esos programas de viajes y turismo que nos pasean por el mundo a muy bajo costo, ¿verdad? Y en esa circunstancia se trataba de una conversación con un sacerdote cubano que insistía en llamar a América esclava al trago que comúnmente conocemos aquí en Argentina como Cuba Libre. Una manera ingeniosa, creo yo, ¿no? Y rebelde de nombrar al enemigo, hasta en las bebidas. Pero bueno, más allá de la anécdota, quería leerles una nota que escribió un periodista cubano que se llama Luis Sino para el portal Cubanet y que se llama Todos los cubanos hablamos inglés. Espero que lo disfruten. Y dice, la exigencia de saber inglés para graduarse de una carrera universitaria pudiera parecer razonable en cualquier país del mundo, pero en Cuba resulta irracional. Es que faltan maestros en el país desde los últimos 25 años y las soluciones emergentes parecen no cubrir el déficit. Y los profesores que más escasean son justamente los de inglés. La enseñanza del idioma inglés en secundaria básica y preuniversitario es, como decimos aquí, por arribita. Lo cierto es que hay escuelas en que los alumnos son examinados y aprobados sin apenas haber recibido clases de inglés en el curso. ¿Cómo se las arreglarán en la universidad? No todos pueden recurrir a los profesores particulares, que suelen cobrar cara a la hora de clases, y los resultados de estas lecciones pueden ser dudosos. Algunos de estos profesores son improvisados, sin dominio de las técnicas pedagógicas, y que apenas aprendieron del Spectrum o el Follow Me
o cualquier otro método que caiga en sus manos. En mis tiempos de estudiante, cuando no era tan aguda la falta de maestros, la enseñanza del inglés, el idioma del enemigo, era tenida a menos, una mera formalidad, no se le daba importancia. Incluso hubo un momento en los años 70 en que algunas escuelas enseñaban ruso, también de forma bastante pobre, en lugar de inglés. Hasta por Radio Rebelde había clases de ruso. Los alumnos que mostrábamos demasiado entusiasmo por el idioma inglés éramos mirados con suspicacia. Y ay de nosotros si nos pillaban con canciones de The Beatles copiadas en las libretas. No había forma de quitarse la mancha en el expediente escolar por diversionismo ideológico. No obstante, a muchos de mi generación les ocurrió como a mí. Cuando llegamos a la universidad, debíamos más a las canciones del American Top 40 de Casey Kasem que al inglés que nos enseñaron en las escuelas. Debido a la fuerte influencia estadounidense en Cuba, el habla de los cubanos, muchos de los cuales se hacen llamar Johnny, Charlie, Robert, Tommy, Jackie, etc., siempre ha estado llena de anglicismos, o más bien americanismos. Un cha-cha-cha de los años 50 decía: hoy la bodega grocery se llama aquí, la barbería hoy se llama barbershop, al entresuelo hoy le dicen mezzanine, y la azotea en penthouse se convirtió. Hasta el fotutos del fotingo ya cambió. Se llama claxon y hasta toca el cha-cha-cha. La romería con picnic se confundió y hasta a la fonda ya le dicen restaurant. Fidel Castro, que presumía de su horrible pronunciación del inglés, ¿se acuerdan de aquella entrevista del 1959 que concedió un periodista norteamericano en que aparecía en pijama con su hijo Fidelito y un perrito? Enfrascado en su americanofobia, se esforzó por acabar con la influencia yanqui. Pero consiguió lo contrario. Lejos de disminuir, la americanización de los cubanos ha aumentado en las últimas décadas. Hoy, ni los policías, por muy brutos que sean, utilizan el feísimo OK, que intentaron implantar una vez los mandamases en lugar del OK. Y palabras como brother, man y my friend son tan utilizados como acere, ambia y mi socio. Autosuficientes que somos, los cubanos, ¿verdad? Igual que nos consideramos los más listos, los mejores bailadores y los amantes más fogosos, nos creemos que todos hablamos inglés, como si fuera un don divino o lo trajéramos incorporado al ADN. Lo mismo en Hialeah que en El Vedado, en Marianao que en Kendall, chapurreamos y disparatamos de lo lindo, sin arredrarnos. Y si no nos entienden, no importa. Total, si los yanquis hablan tan enrevesado que ya casi no se entienden ni entre ellos, me dijo un amigo que vive en Miami desde 1980. En las calles de La Habana hay que escuchar a jineteras y pingueros, o a los que proponen a los turistas yo poder conseguir to you, si you querer, habanos, chicas, chicos, room for rent, marihuana, todo ok, bueno, good, de primera. Siempre con mucha O, mucha A, arrastrando las R's, cual los Sioux de una película clase B o Kunta Kinte doblado en Madrid por un andaluz, como si así se hicieran entender mejor. Y no quiera ver los mensajes de amor que textean las jineteras que dicen saber inglés. Lo más probable es que I love you sea lo único bien escrito, por si acaso. A propósito de disparates, del I don't feel like doing it, la negativa de los turistas a aceptar los servicios de las jineteras, salió el no feel do it, que utilizan los haceres, con deje de Spanglish del Bronx, para decir que algo falló, que no sirvió. Es frecuente que cuando a un cubano le pregunten si sabe inglés, conteste, un poco, me defiendo, lo entiendo más o menos. ¿Se conformarán con eso en el Ministerio de Educación Superior? Y bueno, para ir finalizando, algunos pocos datos les voy dando de Luis Sino Álvarez. Les digo que nació en La Habana en 1956, trabajó como profesor de inglés en la construcción y en la agricultura. Se inició en la prensa independiente en 1998.
Entre 2002 y la primavera de 2003 perteneció al Consejo de Redacción de la Revista de Cuba. Fue subdirector de Primavera Digital, colaborador habitual de Cubanet desde 2003. Reside en Arroyo Naranjo y sueña con poder dedicarse por entero y libre a escribir narrativa, y le apasionan los buenos libros, el mar, el jazz y los blues. Luego entonces de este relato y presentación, y de constatar que mal que nos pese, hasta en los lugares más impensados se chapurrea al menos algo del idioma inglés, los dejo con una gema musical, que no será en esta oportunidad en idioma inglés, a pesar de la temática de este encuentro, sino una joya del son cubano, con probablemente la última presentación en vivo de Máximo Francisco Repilado Muñoz Telles, Don Compay II, en el Carnegie Hall de los Estados Unidos. Les dejo entonces un saludo afectuoso y será hasta la próxima. Chao. Bueno, espero que hayan disfrutado de un programa más. Les agradecemos muchísimo habernos escuchado y bueno, nos vemos en la próxima emisión de este programa que hacemos con tanto cariño, que se llama Palabras que Liberan. Cuídense y espero que estén bien. Hasta la próxima.